Gracias al Señor, compartiendo con ustedes, y como yo hago siempre los viernes, aunque siempre lo hago para la televisión, ahora lo voy a hacer para la radio también. Hablamos temas de familia, y hace un par de semanas he estado hablando del tema de las finanzas en la familia y de cómo Satanás utiliza los problemas financieros para robarnos la bendición de Dios y también destruir nuestros matrimonios y nuestras familias. Es decir, las estadísticas apuntan a que la principal causa de rompimiento de matrimonios hoy en día son los problemas de naturaleza financiera. Y eso debe llamar nuestra atención. Y en días pasados nosotros llamábamos la atención en el sentido de que hay que cuidarse de la codicia, del deseo de acumular cosas, de que teníamos que aprender a admirar sin desear. Admirar sin desear. Jairo, ¿qué carro más bonito tú tienes? Pero yo no puedo comprar el carro de Jairo, y entonces yo celebro que Jairo tiene un carro bonito, pero no me voy a llenar de tribulación pretendiendo querer tener el carro de Jairo. Admirar sin desear. Hablamos también de la necesidad de aprender a sacarse cosas de encima, es decir, dar cosas que tanto dar como sacarse del corazón cosas que uno, aprender a desprenderse de cosas, ser desprendido en actitud, aprender a ser buen mayordomo y generoso con la obra de Dios. Hay mucha gente que están bajo maldición financiera porque no ofrendan. No ofrendan. Alguien dirá, bueno, eso es usted que dice eso porque usted es pastor. Bueno, haz lo que a ti te dé tu gana, pero esa es la realidad y lo que dice la palabra de Dios. Aprenda la realidad de la muerte con relación a las cosas. Eso hablábamos también la semana pasada. La gente cree que se va a llevar todo lo que tiene. En días pasados vi en los medios de comunicación una disputa de un familiar de una persona que fue un político muy famoso, y esa persona estaba reclamando su parte como de la herencia que había dejado su familiar. Y bueno, era un problema que estaba en los medios de comunicación, y yo pensaba, escuchándole, si su familiar pensó en que su deseo de crecimiento financiero, de conquista financiero, y todo lo que pudo acumular en esta tierra se iba a convertir en un problema a posteriori de su muerte. Y a veces, si lo pensaran, dirían, mejor hubiera sido no conseguir nada, porque como me han compartido algunos hermanos abogados, las mejores familias se dividen por un tema de herencia. Es una cosa tremenda y que hay que tener mucho cuidado. Entonces hay que aprender la realidad de la muerte para no vivir con ese deseo de acumular cosas que luego se van a convertir en un problema que va a traer división a las familias. La Biblia presenta en el libro de los Hechos el caso de Ananías y Zafira, dos hermanos de la Iglesia Apostólica, que su pecado consistió en intentar, por medio de la ofrenda, aparentar lo que no era. Y este caso de Ananías y Zafira, yo creo que tenemos que mencionarlo más
tanto en los medios de comunicación como en nuestros templos, porque Ananías y Zafira cayeron en el autoengaño como consecuencia de la racionalización del pecado y la falta. Quizás pensaron que se merecían conservar la totalidad de la suma de dinero y con seguridad racionalizaron que nadie sabría cuál era la cifra exacta. Sin duda se refugiaron en la antigua excusa de que ese asunto no era más que cosa de ellos y de nadie más. Y entonces pensaron que Dios no se metía en eso. Y yo quiero resaltar en el día de hoy lo importante de nuestra honestidad delante del Señor en materia financiera, para todos los fines, Nosotros tenemos que ser honestos porque Dios es el que nos provee. Dios es el que nos abre puerta. Dios es el que nos pone en gracia. Dios es el que nos manda clientes. Es Dios. Usted puede ser muy hábil y tener muchísimas capacidades, pero si no cuenta con el favor de Dios, no tendrá éxito. Podrá engañar a mucha gente, pero al final va a terminar en ruina. Y el problema de Ananías y Zafira comenzó intentando engañar a Dios y tratar de proyectar lo que no eran. Y eso es falsedad por donde quiera que usted lo busque. Eso es falsedad de cualquier manera que usted trate de pintarlo. Y mucha gente maneja sus finanzas con mentiras, mintiéndole al gobierno, mintiéndole a la esposa o al esposo, mintiéndole a los hijos. Porque, por ejemplo, hay una mentira que la gente comete muy frecuentemente y que piensa que no está mal delante de Dios. Yo quiero decirle, toda mentira delante de Dios es mentira y es malo y es pecado. Y, por ejemplo, un hijo viene y le dice: papi, cómprame un celular, un teléfono móvil nuevo, o que yo no tengo. Y entonces le dicen: yo no tengo dinero. Pero realmente no es que no tienen dinero, es que entienden que no es correcto darle a ese niño por chiquito, porque todavía no está con una mente madura, darle ese aparato. Además de que se va a exponer a una serie de cosas. Bueno, dígale que todavía él o ella no tiene la edad suficiente para tener un teléfono. Pero no le diga que usted no tiene dinero, porque si usted tiene dinero y le está diciendo que no al niño y argumentando que es que no tiene dinero, usted está hablando mentira. Y pongo ese caso porque es que mucha gente, en la práctica, aunque quizás teóricamente no lo crea, en la práctica vive hablando mentira. Y eso trae maldición a su vida y maldición a su familia. Entonces, nosotros tenemos que dejar de racionalizar el pecado. O para ponérselo en un lenguaje más popular, debemos dejar de buscarle la vuelta al pecado para justificarlo y cometerlo. Y con esto de las finanzas se vive cometiendo eso. Ananías y Zafira comenzaron a preguntarse cuánto podrían conservar para sí. Y esa forma de pensar los condujo a la muerte. Deberían haber comenzado por preguntarse cuánto podrían dar para la obra de Dios y su reino. No cómo aparentar que ofrendamos y realmente
estar hablando mentira. Pedro le dice, cuando lo descubre, dice, no me han mentido a mí, no le han mentido a los hombres, sino a Dios. No le podemos mentir a Dios. Es como con el tema del diezmo. Hay gente que vive mintiendo y haciendo bulto. Y ahora con todos estos mensajeros que aparecen en las redes sociales, que lo que quieren es view, y ellos cobran por view, y entonces te ponen a atacar cosas para hacerle daño a la iglesia, ser controversiales y demás, para traer maldición a tu vida. Como dice el Señor a través del profeta, pruébenme en esto. Pruébenme, allá en Malaquías capítulo 3. Probadme ahora en esto, si yo no abriré la ventana de los cielos. Es decir, Dios se lo toma a título personal. Y Ananías y Zafira justificaron su pecado, racionalizándolo, buscando la manera de no hacer lo que estaban llamados a hacer y aparentar haberlo hecho. Y Pedro le dice, no han mentido a los hombres, han mentido a Dios. Y cayó, dice el verso 5, Ananías cayó muerto. Y vino un gran temor en todos los que leyeron. Pasadas 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le hizo la misma pregunta. Ella dijo la misma mentira. Y Pedro le dice en el verso 9, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu de Dios? Es el tema de la mentira, de la falsedad, de la racionalización del pecado. Ah, pastor, usted como que está siendo muy radical. Bueno, es que Dios no es un muñeco, no es un pedazo de yeso. El Dios de la Biblia es real. Hay gente ganando mucho dinero y con crisis financiera. Terrible. Y usted dice, pero ¿cómo es posible con tanto dinero que ganan? Y entonces que está en crisis, yo que gano menos dinero, yo no tengo deuda. Ah, porque hay un problema espiritual, comenzando con la mentira y la falsedad. Y eso es lo importante. Dice la Biblia que Zafira, al repetir la mentira de su esposo, al instante cayó y murió. La sacaron, la sepultaron junto a su marido. Y dice el verso 11, vino gran temor sobre toda la iglesia. Sobre toda la iglesia. Había temor, ¿por qué? Porque se dieron cuenta de que con Dios no se puede estar jugando. La mayoría de los matrimonios terminan en divorcio, de los que terminan en divorcio, la razón es por problemas financieros. Vamos a honrar a Dios, vamos a vivir realmente en santidad. Dejemos atrás el engaño y dejemos detrás la falsa apariencia de piedad y comencemos con integridad a manejar nuestras finanzas. Mejor dile a tu esposa, a tu esposo, yo no estoy de acuerdo con esto, o no me voy a meter en esto, no voy a manejarlo de esta manera. No se puede decirle al niño, yo no te voy a regalar un teléfono porque tú no estás maduro para manejarlo. Vamos a aprender a hablar la verdad y vamos a traer la honestidad, la transparencia. Vamos a ser íntegros en el manejo de nuestras finanzas. Hay gente que vive declarando que gana un dinero por debajo del que realmente ganan para evadir impuestos, para hacer triquiñuelas. No, si tú vas a pagar mucho impuesto es porque Dios te ha bendecido mucho. Ah, bueno, que el gobierno es injusto, que no lo invierten bien. Bueno, esos son otros 500. Pero la realidad es que yo como cristiano debo hacer lo correcto, porque si no, y es una de las cosas que yo resalto de el libro de Malaquías, es que yo puedo atraer maldición a mis finanzas
a través de la mentira, del engaño, de la falta de integridad y ese ejercicio de racionalización de lo mal hecho o justificación de lo mal hecho. Vamos a reprender al devorador. Vamos a sacar al diablo de nuestras finanzas. Vamos a ponerle un stop a las deudas, a la codicia, a ese deseo de tener cosas, de comprar cosas, de acumular cosas. Vamos a ponernos en serio en eso. Yo he venido en este día, con el tiempo limitado, a llamar tu atención en ese sentido. Ananías y Zafira se metieron en arenas movedizas y terminaron hundiéndose por motus propio. Muchas veces nos metemos en deuda, no es porque nadie nos puso una pistola en la cabeza para que nos metiéramos en deuda. Muchas veces, con el deseo de aparentar, cambiamos un vehículo y no estamos en condiciones de comprar ese otro vehículo. Yo recuerdo una persona que conocí hace muchos años, pero ese ejemplo me impactó mucho en mi vida, porque era una persona que yo conocía y conocía la realidad de su nivel financiero. Y esa persona se metió en una jipeta que en ese momento estaba muy famosa, muy deseada. Yo mismo hubiera deseado tener una jipeta de esa, pero era una jipeta, a mí me gustaba porque se veía cómoda, fuerte, y bueno, uno siempre quisiera tener cosas buenas. Pero esa persona se lanzó a tener eso. Yo recuerdo que le dije, a mí me parece que te estás metiendo en un compromiso que supera tus capacidades. Era una persona de cierta cercanía y me preocupaba, y se lo dije honestamente, digo, me preocupa que después tú tengas una situación tan fuerte que no puedas disfrutar ese vehículo que está pretendiendo comprar. Y me dijo, no, inclusive hay algunas personas que lo santifican y esta persona me lo quiso un poco santificar. Me dice, no, Dios va a proveer. Digo, sí, pero Dios no te está mandando a endeudarte en un vehículo cuando tú tienes otro simplemente para tener el más apetecible del mercado. Y hay mucha gente confundida con esa. No, Dios me va a ayudar. Me metí en un compromiso que no puedo. Ah, no, Dios me va a ayudar. Pero tú no te vas obligado a meterte en eso. ¿Por qué Dios tiene que ayudarte? Bueno, la persona se metió en el vehículo. Y después, no pasaba una semana casi que no me dijera, tú tenías razón. Esa persona una vez me contó que llevó el vehículo a lavar a un lugar de eso, de carro, a lavar, o no sé si fue a cambiar una goma. Fue un sitio que le dieron un servicio y él tenía justamente el dinero de ese servicio. Y bueno, vino el muchacho y le pide propina, sobre todo si tú andas en un vehículo caro, la propina va de acuerdo al vehículo. La cuestión que lo que tenía eran como 4 o 5 pesos en un menudito y se lo dio. Y yo no voy a decir por aquí lo que le dijo la persona. Pero esa persona se sintió tan avergonzada y me dice, óyeme, tú tenías razón, yo no debí meterme en ese compromiso. El Señor le ayudó y salió de ese vehículo y pudo volver a su normalidad. Algunos no pueden. Algunos traen maldición a su casa que les rompe el matrimonio, les separa de sus hijos y demás. Entonces, ¿qué es lo que te impulsa a endeudarte, a ti y a tu familia? ¿Qué estás pensando comprar que puede complicar tu situación financiera? ¿Qué
¿Qué tanto estás cumpliendo con Dios, con tu deber como cristiano en cuanto a las finanzas? ¿A cuánto ascienden tus deudas en este momento, hablando sinceramente? Son reflexiones que debemos tener. Son reflexiones que debemos hacer para comenzar un proceso de cambio radical, eliminando las razones espirituales, el orgullo, la vanidad, la codicia, la soberbia, ese deseo insaciable de tener cosas. Yo estoy convencido que los problemas financieros comienzan con un problema espiritual. Comienza ese vacío, esa insatisfacción, y Satanás lo explota al máximo para traer ruina. Ananías y Zafira se buscaron la muerte, el juicio de Dios, simplemente por tratar de aparentar lo que no eran, por tratar de racionalizar el pecado, mintiéndole al Espíritu Santo, mintiéndole a Dios. Y me gusta como le dice Pedro, creo que fue a Ananías: óyeme, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? Eso no era tuyo, tú podías hacer con eso lo que te diera tu voluntad. Y no tenía que buscarte juicio ni maldición. Entonces vamos a vivir las finanzas a la manera de Dios y vamos a hacerlo con integridad. Y vamos a reprender al devorador, como dice Malaquías, a la langosta y al revoltón. Y el Señor nos va a ayudar. Padre, gracias por darme la oportunidad de compartir estas palabras. Espero que alguna vida haya sido impactada para bendición, para restauración, para cambio positivo. En el nombre poderoso de Jesús, por fe, declaro que así será, para la gloria de Dios.